Hola amigos, bienvenidos a Podcast Doyo. Hoy es un episodio especial porque un oyente que se llama Leonardo Flamia nos envió un comentario que abarca muchísimo y nos hace unas preguntas concretas de gran profundidad y que motiva que no quiera dejarlo pasar como un simple comentario, sino que tengo la necesidad, el deseo de profundizar en lo que Leonardo nos pregunta. Y tampoco me siento con la capacidad como para yo solo responder estas preguntas. Entonces, traje al podcast a los dos motores que me acompañan en esta odisea, que es Gerardo Valve Sensei y José Navarro Parra Sensei, para que entre los tres podamos abordar los temas que nos propone Leonardo. Bienvenidos al podcast en 6. Gracias por estar aquí. Gracias, Buenas, los dos. un placer estar con ustedes. Y gracias por estar aquí. La verdad que hoy los voy a hacer trabajar, necesito de su sabiduría. Bueno, la idea es leer primero el comentario, que es un poco extenso. Espero que tengan paciencia conmigo. Bueno, aquí va. Buenas noches. En primer lugar, quiero contar que me encanta Podcast Audio. Se aprende un montón en cada episodio, pero quiero hacerles un comentario y un par de preguntas. En mi caso, empecé a practicar karate en Uruguay por el año 88 o 89. Mi profesora, sensei, era Marta Ausa, la hermana de Edgardo Ausa, en el dojo de la tía Rita. Creo que Valves puede recordar ese ámbito de entrenamiento, ya que la sede de la Unión Uruguaya de Karate que dirigía Ausa estaba en el Cerro, donde Valves también tenía dojo. Entrené varios años y dejé porque cerraron los dojos de mi barrio, Nuevo París, Paso de la Arena, y varias décadas después volví a entrar ahora al Kyokushin. Ninguno de los ámbitos que recorrí se adecúa al karate tradicional. Pero mi pregunta es, desde el lugar de un principiante absoluto, ¿cómo se orienta a alguien que recién comienza? Uno practica lo que tiene acceso, lo que está cerca, lo que conoce. ¿Cómo orienta su práctica si no conoce que Funakoshi era un alumno de Itosu, alguien que desvirtuó el legado de Matsumura? ¿Y cómo se orienta si recién ahora descubre que lo que Funakoshi llevó a Japón no es tampoco el Shotokan que luego sistematizaron la JKA, la SKIF, la ISKF, la ITKF, etcétera, etcétera? Quizás la pregunta sea, ¿es este podcast para principiantes como yo o solo es para quienes tienen un conocimiento y una práctica que permiten delimitar más precisamente los conceptos que discuten? Y ojo, que voy a seguir escuchando con gran placer cada episodio del podcast, pero a veces siento que practico algo falso, sin que se me den las herramientas para ir a practicar lo verdadero. Quizás eso sea lo que pido, esas herramientas. O quizá simplemente el podcast es algo que terminaré de entender con muchos más años de práctica. Era solo eso. Muchas gracias por el podcast y por las reflexiones. Espero no ser impertinente con el comentario. Saludos desde Montevideo. Para mí, ha sido uno de los mejores comentarios que hemos recibido desde que empezamos con el podcast, ¿no? Por lo menos uno que requiere respuestas, digo. Claro. Sí. Yo no sé si esta idea es general o es algo muy concreto y específico de él, ¿no? Pero bueno, porque hay de todo, quizás, ¿no? Pero Y a la estructura bien también. Me gustaría que sí, siguiéramos un poco la estructura de él porque lo hace bastante. Empieza por lo general, dice, pero mi pregunta es desde el lugar de un principiante absoluto, ¿cómo se orienta a alguien que recién comienza? Y es- eh, hay que decir, no, no puedes. Es dificilísimo porque, no, en primer lugar, que no son todos los medios iguales. Digo, no es lo mismo España, no es lo mismo que Uruguay, tampoco es lo mismo que Canadá ni Dinamarca. Digo. Entonces, hay una realidad que generalmente apuntamos al lugar que nos queda más cerca de casa. Claro. o al que nos recomiendan, y esa recomendación tampoco es real, puesto que está basada en la experiencia personal del otro, que no tiene por qué gustarte a ti. Exactamente. Exactamente. Y eso trae, digo, hay que ser sincero, al principio uno no tiene los elementos para poder No hay. discernir.
No Es hay. imposible. Va por el ambiente, por la cercanía, como dice Gerardo, o por el horario, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Exactamente, Pero, las variables aparte, no es lo mismo empezar cuando se tiene 10 años que cuando se tiene 20. Digo, Claro. también está un poquito de lo que uno busca, porque cuando se tiene 10 años sos totalmente inducible porque es a donde tu papá o tu mamá te pueden llevar. Y cuando tenés 20, bueno, cuando tenés 20 ya ahí sos un poquito más responsable de lo que vos querés encontrar. Porque hoy existe tanto material para leer que uno puede informarse. No es lo mismo que hace 40 años atrás, donde no había nada, digo, no había, lo que había era lo que llegó primero. Y lo que llegó primero fue lo que se impuso. Claro, pero sí, pero incluso así, porque es difícil saber dónde empezar, porque uno cuando empieza ni sabe que existe alguien, o existió alguien que se llamaba Funakoshi, o no sabe ni que existen estilos, no sabe nada, no sabe que hay un karate japonés, que hay un karate de Okinawa. eh, No, no, es, incluso leyendo, hay muchos dojos que hacen buen marketing. claro, Con también. respecto a lo que enseña. Nosotros enseñamos la verdad, lo que hacemos aquí es lo verdadero. Entonces es muy difícil. La mayoría de nosotros, si casi nunca, no sé, creo que el primer dojo no nos hemos quedado nunca. Somos de los tres No, quizás no estamos en el primer dojo. Y hemos estado mucho tiempo en el primer dojo aceptando esa enseñanza y bueno, es claro, muy mirá, difícil. cuando yo empecé Kyokushin, lo que me decían, un comentario que había era que Bruce Lee había hecho Kyokushin. Y entonces, si uno veía la película de Bruce Lee, ¿qué quería hacer? Lo que había hecho Bruce Lee. Claro, a mí se me dijo que el maestro Gami había trascendido al maestro Funakoshi, que era como el nivel más elevado de la práctica de la escuela. ojo, Por ejemplo. Y sí, sí, además eh, con una auténtica creencia de que eso era así, pero bueno, eso entre muchas cosas. Después uno se queda por varios factores y demás, pero al principio yo, por ejemplo, personalmente, no sé vosotros, pero yo he ido porque en aquella época, hace muchos años ya, la economía no era muy buena en mi familia y entonces en la asociación del barrio se daba karate y fui con el maestro a practicar y me gustó, quiero decir que no, pero yo no tenía elementos para saber si era lo mejor o lo que me venía bien o no me venía bien. Yo aprendí, es decir, hubiera aprendido más en otro lado, pues nunca sabré. No. claro. No El sabré hubiera, cuál hubiera sido mi historia claro, como karateca si hubiera ido a otro lado. el hubiera es un infinitivo que no, tampoco va a encontrar respuesta en ningún lado. Digo, pero la realidad es que todos entramos con los ojos cerrados. Claro. Y está en el deseo y la capacidad de cada uno a ir abriendo los ojos poco a poco hasta ir acomodándose. ¿Qué tiene más influencia? ¿Lo que vos creés que tenés que aprender o el lugar donde estás, donde hiciste amigos y donde el maestro te cae bien? Hay veces que tenés que romper el cascarón para poder descubrir realmente lo que te satisface, lo que te llena, digo. Y no hay una respuesta real, un consejo real. Es un tema de prueba y error. Hombre, Claro, si en las federaciones, por ejemplo, aquí incitan a la gente a que vayan a los dojos federados porque lo asocian a la legalidad. Eso es una manera de incitar a que el alumno vaya y después el alumno pues se encuentra lo que se encuentra. Otra es, esto ya es mi opinión personal, desde la lejanía, digamos, es que si lees algo de ese dojo y luego vas al dojo y no se cumple lo que se dice, lo que se decía, pues, o al revés, ¿no? Si se cumple, bueno, pues te queda o no te queda. Es decir, si las perspectivas que te han puesto corresponde a lo que se hace allí o no. sí, pero incluso al principio, al no ser que vengas informado ya, yo había leído sobre karate, había leído eh, el karate de Unimon de Mm. Funakoshi antes de empezar a entrenar y me había fascinado esa filosofía romántica que tiene Funakoshi y llegué buscando eso y había un japonés y tardé tiempo y tardé mucho tiempo en darme cuenta de que había una diferencia entre lo que se decía y lo que se hacía.
Y ahí, pero más allá, No, vos tuviste suerte. yo tuve suerte, sí. Te digo, ¿y por qué te digo que tuviste suerte? Yo el primer acceso que tuve a leer algo de artes marciales, yo jugaba al body fútbol. O sea que, fíjate, tenía 9, 10 años. Y me lastimé, y fuimos al médico porque me lastimé en una rodilla y el médico tenía un medicamento que se llamaba Tromacin, que era un desinflamatorio. Y el visitador médico, junto con lo que le dejaba al médico de propaganda, le dejó un librillo chiquitito así que traía Kendo, Judo, Karate y Aikido, una reseña, y eso fue lo primero que leí de karate en mi vida. Eran 2 páginas. Y, y sí, serían 2 páginas de cada una de las cuatro artes, ¿no? Y no me voy a olvidar más, porque eso fue lo que me enamoró. Seguro. Y Yo no fui, tenía otro. yo fui No tenía- recomendado. Yo fui recomendado. Yo fui recomendado a un dojo, a este dojo de la asociación que me lo presentó un profesor, un profesor que hacía Kung Fu y nos estuvo enseñando un poquito de Kung Fu. Y entonces nos dijo, pues vosotros podéis hacer karate en tal sitio y demás. Entonces, entre que era barato, estaba en el barrio y bueno, y nos dio esa posibilidad. Yo no hubiera ni siquiera a lo mejor conocido esa escuela. Y entramos, o sea que yo había leído de artes marciales, había practicado y sin embargo no había leído mucho. Pero En incluso, mi caso, no había leído. incluso yo pienso que, digo, Gerardo, tú has ido a Okinawa miles de veces casi. Y estoy seguro que has encontrado un montón de gente okinawense que entrena en Okinawa y que no entiende nada. Que va ahí, hace los pasos que le dicen hacer y suda y después se va a su casa. Te cuento una anécdota relativamente. El último viaje que pude hacer por el tema de la pandemia fue en el 2019, ¿no? Y en la cena vamos a decir, de despedida que siempre se hace, obviamente estaba comentando con un muchacho de Rusia algo de la historia, ¿no? Y el hijo de Yuchoku Sensei decía, pero ¿y dónde sacaste esta información? Que eso de la KGB, de la CIA, digo, sabés más de mi padre que yo. Y en una pregunta sobre cuáles eran los katas preferidos que cada uno de los alumnos de Yuchoku Higa hacía, este chico ruso, Sergei, le pregunta a Minoru, que lo estaba enfrente, le dice, y Sensei, ¿cuáles son los kata que tenían los distintos senpai suyos? Y entonces Minoru dice, pregúntele a Valve. Pero es una realidad, sabemos más nosotros que ellos. Claro. Manami, una chica que es practicante de Kyodokan, que habla español porque estudió en España, le pregunté, escuchame, ¿sabes cuáles son los límites de Tomari? Y estábamos cruzando ahí por la Kokutsai-dori y no tenía ni idea. Y Todas estábamos las cosas, a 2 cuadras de Tomari, a 2 cuadras. todo aquello que nosotros es importante para nosotros. Y por eso, a lo que quería apuntar con esto, es que el viaje sigue siendo personal. Absolutamente. Y estés donde estés, hay que afianzarse ahí donde uno está con la información que te están brindando. Y después con el tiempo también tenés que estar saliendo a buscar, a educarte, buscar leer a los maestros, y ahí tenés que empezar a contrastar, ¿estoy haciendo lo que me dicen que estoy haciendo o estoy haciendo otra cosa? Yo creo que Este, el karate en sí, y supongo que otras artes marciales le sucederá lo mismo, es como una cebolla, está llena de capas. claro, Entonces, cada capa que vos cada cosa que vas pelando te va dando una sensación distinta. Y bueno, hasta que llegás a una que te hace llorar, que es cuando cortaste la cebolla. exactamente. Y aparte, porque yo pienso que Leonardo marca una dirección también en sus preguntas, porque dice, Sí, sí. ¿cómo orienta su práctica si no conoce que Funakoshi era un alumno de Itosu, alguien que desvirtuó el legado de Matsumura? ¿Y cómo se orienta si recién ahora descubre que lo que Funakoshi llevó al Japón no es tampoco el Shotokan? O sea, yo pienso que Bueno, lo no es, primero no es que la dice, mejor forma de aprender esa, ¿eh? Ojo. no, no, No. no es. Y aparte, creo, no, bueno, no tengo la estadística, pero me imagino que con ese postulado de que Itosu desvirtuó el karate Matsumura,
creo que el 95% de los karatecas del planeta no estarían de acuerdo con esa. Por eso mismo, esto ya es otro nivel de formación. No, Exactamente. pero no solo Aparte, eso. Sí, perdón. no, Sino no. que el maestro puede llevarte a unos niveles elevados de karate y transformarte sin necesidad siquiera de haber leído Funakoshi, porque sea un buen docente. Entonces no hay una relación directa en que tú conozcas la historia de Funakoshi con el nivel que adquieras en la práctica, porque si fuera esa regla tan fácil, no es una regla de tres. No es, sé que Funakoshi no hacía lo que hacía Masumura, por lo tanto no consigo resultados, ¿no? No funciona así la enseñanza ni el aprendizaje. No, porque yo me acuerdo, no sé ya en qué podcast era, en donde Gerardo Sensei dice, el karate moderno, el karate japonés, tiene el esqueleto, un esqueleto profundamente fuerte, pero le faltan los músculos y los tendones, ¿no? Los órganos internos, pero tiene el esqueleto. Y entonces, y el esqueleto es un buen lugar por donde empezar. Es que tenés que empezar por ahí. eh, Si no empezás por la base, por eso, entonces yo pienso que al no ser que uno esté en un lugar muy desvirtuado, que haya pasado por procesos de transformaciones totales, es difícil encontrar una escuela tradicional, aunque sea japonesa, que no tenga los elementos básicos que te puedan ayudar a... exactamente. O sea, salvo que sea algo estrafalario, yo que sé, como en Claro. Argentina, que existe el karate Puma, o yo que sé, una cosa así, que es estrambótica, que no tiene agarradero por ningún lado. Después cuando vas a cualquier escuela que tiene un mínimo de rótulo histórico que lo liga con Japón o con Okinawa, vas a empezar a encontrar elementos que después te lleven con el tiempo a que esa búsqueda sea un poco más profunda. Al principio, no. Lo que tenés que evitar por todos los medios son eso es lo que yo te digo, ¿no? Los McDojos, los lugares que vos veas al maestro y el maestro parece más bien un hippie que un maestro de karate. Yo Un qué sé, gurú. claro, con eso karate y a raya, y yo qué sé, digo, no sé, digo, cosas que se vayan de la norma que vos entendés que puede ser la norma. Con eso no Claro. quiere decir que llegues a un dojo que dice Shotokan, Shitoryu o whatever, no importa, y lo que encontrás adentro es un loco, digo. No, Pero también. generalmente no se da eso. No, Y exactamente. también es importante que cuando un alumno quiera resolver un problema, se lo pregunta al maestro, el maestro lo sepa. Es decir, que también por lo menos sepa algo de historia o algo o lo que hace dentro de su escuela. No tiene por qué conocer todas las escuelas, pero por lo menos la suya sí. Claro, aunque en el país de los tuertos, en el país de los ciegos, el tuerto rey te puede contar cualquier verso y como vos no lo sabés, también te la vas a comer. Y creo que esa vivimos muchos. Mirá que nos hemos comido versos. Por Eh, favor. y aparte porque hacen una virtud de la ignorancia y cuando no tienen respuesta te dan una igual. Eh, Por eh, eso, por eso te digo que este muchacho no lo plantea desde el alumno cero, como dice él, porque si empezó en el 88, 89, estamos bastante lejos de esa fecha. claro. Es decir, lo plantea desde el ángulo de alguien que, mal o bien, tiene una larga experiencia. Claro. Claro, exactamente. Y que sabe de historia. Yo no sabía quién era Itosu, ni Matsumura, ni nadie, ni nada por el estilo. No, pero él dice que está escuchando bastante podcast dojo, así que también puede haberse visto influenciado, ¿no? Exactamente, ahí quería ir, porque dice, porque él sigue pregunta, quizás la pregunta sea, ¿es este podcast para principiantes como yo? ¿O solo es para quienes tienen un conocimiento y una práctica que permiten delimitar más precisamente los conceptos que discuten? Bueno, sí, no, digo, evidentemente que yo pienso que hacemos un trabajo doble, ¿no? La ambición de este podcast es la de ser un faro de información en una dirección. O sea, le damos el micrófono a todos los practicantes de karate y a todas las visiones del karate. Pero cuando tenemos las partes de editoriales, o sea, las que hablamos algunos nosotros tres, el podcast tiene
tiene una dirección, y que es la de estar ahí, estar presente cuando alguien tenga necesidad de buscar más, ¿no? Correcto. Porque sí, digo, porque cuando estamos imbuidos en el dogmatismo, no hay nada que nos haga pensar diferente. Pero cuando uno anda buscando es difícil encontrar algo que te dé. Porque es un proceso de maduración. ¿Cuánto? No sé tú, Sensei Gerardo, porque tú empezaste con el shorin relativamente rápido, pero con José, no sé, ¿cuánto tardaste tú en decir las 3K no funcionan? Yo tuve Bueno, décadas, décadas, sí. décadas, Y incluso una vez sabido, es difícil salir de la sacártela, sí. escuela, de quitarte determinados automatismos, tienes que volver a empezar cosas, se necesita cierta valentía para eso, tener energía para hacerlo. Es decir, que no es un proceso tan fácil. Como me he dado cuenta, me voy, ¿no? No, hay incluso que seguro esto lo habrá incluso de dejar el karate, ¿no? Por desengaño, es decir, entras en una lucha interna que luego afortunadamente la resuelves, ¿no? Pero que no es fácil. Quiero decir que hay mucha gente que aunque nosotros lo que podamos decir es simplemente nuestra experiencia personal, nuestra sugerencia. Después esto es como alguien que se quiere descontaminar, ¿no? De alguna sustancia. El proceso es personal, ¿no? Y es extenso y se necesita coraje, Y porque, no siempre se tiene la valentía y sobre todo que tú lo que buscas tienes que tener claro que es mejor a lo que hacías, porque si no estás, te quedas en un limbo, como decía el otro, como decíamos el otro día, en un limbo del karate que al final ni haces lo que tú hacías, ni estás haciendo lo que tú quieres hacer, porque no claro, tienes herramienta todavía, ¿no? Entonces te quedas ahí en medio de la nada. claro, pero Aparte, aparte, aparte otra cosa, yo creo que lo que acá se habla es desde el ángulo de la honestidad. Más allá del error o el acierto de lo que podamos o no decir, que está basado, como bien dijo José, en nuestra propia experiencia, lo hacemos desde la honestidad. No claro, desde la verdad absoluta que no la tiene nadie, sino de la honestidad de nuestra propia experiencia. claro, es Y eso es lo justamente, que no se encuentra generalmente. justamente, pero aparte porque creo que hemos pasado todos por procesos de desencanto, de desilusión, incluso de ser No, rechazados por aquellos que eran nuestros pares en el ámbito del karate, cuando se pone en tela de juicio este tipo de cosas. Porque en la beta normal del karate, el kata kihon kumite, esa triple K es la médula, El ABC. exactamente. Y Cosa que poner, en el karate de Okinawa nunca lo escuchás eso, ¿no? pero es lo que a mí me suena increíble, porque en el karate normativo que se ve afuera de Okinawa, es, es lo esencial. Todo empieza por ahí, todo pasa por ahí. Y, y- eh, y sí, es cuesta que mucho poner eso en tela de juicio, porque estás poniendo en tela de juicio las bases de lo que estás haciendo. pero no solo eso, sino después, ¿qué hay que no sea eso? ¿Dónde lo buscas? ¿Cómo lo haces? Entonces es complicado. Date cuenta que la mayoría de la gente que no se va de su escuela, a pesar de que vea que falla, no conoce otra cosa. ¿Y que a dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? A otro estilo. Y luego, además, dentro de las trayectorias de un practicante en una escuela que lleva años, no es simplemente que va a practicar, se produce un estatus, se produce un compromiso, hay una serie de factores ahí que son externos que también presionan para que no te vayas, ¿no? Claro. No es que se haga conscientemente, bueno, hay gente que sí, que te da cargos conscientemente, pero que bueno, que dejar eso no es fácil, no es decir, bueno, pues ya me he enterado de que va esto y lo abandono. ¿Y ahora qué hago? Ah, pues ahora ya no hago Quijón. ¿Por qué no haces Quijón? ¿En qué te basas? Porque a lo mejor no es lo contrario de todo, porque a veces nos volvemos extremistas, ¿no? Esto no era, pues ahora tiene que ser lo otro contrario, y a lo mejor lo otro contrario. Por eso hay mucha gente que abandona el mundo del karate, el mundo de la práctica, se va a las MMA, se va
a sistemas que le requieren menos esfuerzo mental y mucho. Entonces, por eso hay una falta de ¿dónde vas ahí? ¿A qué doy yo? ¿A qué? Si te van a hacer lo mismo, si te van a poner a hacer Quijón, Kata y Kumite. Claro, pero Pero la el problema básicamente no parte de las 3K, Quijón, Kata, Kumite. El problema es qué Quijón, cómo estudiar el Kata y cómo llegar al Kumite. Claro. El problema no pasa por las 3K, sino pasa por el dogmatismo con que cada uno de ellos se hace, donde es inamovible la secuencialización de esas 3K. En Claro. Okinawa también podríamos decir que, como en cualquier karate de verdad, que no sale de los parámetros de la lógica, Quijón, Kata y Kumite son esencia. Pero el Quijón encierra un montón de elementos que no son siempre repetir lo mismo, sino estudiar determinadas condicionantes que trae el Quijón. ¿Para qué? Para entender el kata, porque el kata solo no lo podemos entender. Tenemos que tener una base que tenga a su vez una amplitud de criterio. Y una vez que esas dos cosas se empiezan a vislumbrar, el kumite va teniendo una característica diferente, que no es ya ir saltando o tomar distancias ilógicas para llegar a un encuentro que mantenga algo de lógica, pero que si no analizamos lo anterior, es imposible. Claro. Pero esa es justamente, tú lo que tú apuntas ahí, Sensei, es que tiene que haber una unidad sistemática, algo A lleva a B, lleva a C, pero no como dogma. No, como resultado. Es como resultado de una metodología. El problema es cuando yo, por ejemplo, yo no veía, y todavía al día de hoy, no veo la conexión entre Kata, Quijón y Kumite desde el punto de vista que se entrena en la tradición en la que yo vengo. Son Lo que pasa es que disciplinas partís de la separadas. base de un Quijón estático. Claro. Un Quijón estático ya empieza a ser ilógico. Un Quijón que no tiene Tenshin, que no tiene Sankaku, que no tiene movimientos para realizar, aunque sean las mismas técnicas, no importa, pero desde distintos ángulos, donde te haga ver el prisma, una amplitud. Eso es lo que realmente está matando todo. El kata como elemento de estética está matando al kata. Exactamente, como elemento de estética. El Quijón se practica como algo básico. Y de hecho la gente dice, Quijón, técnica básica. No dice que técnica fundamental, ¿no? Que es algo que yo intenté corregir. Una de las cosas que yo intenté corregir cuando cambié de método era el lenguaje que usaba, ¿no? El lenguaje. Porque para quitar asociaciones de ideas, eso es bueno, metodología básica, ¿no? Entonces, si yo practico el Quijón para un examen, para poder hacer con un compañero que mata a Koizuki, yo le hago Gedanbarai y le respondo, o para perfeccionar la forma, para que luego me salga mejor esa forma dentro de una kata, lo que estás haciendo son movimientos, no estás haciendo Quijón. Pero aparte otra cosa, en Okinawa también se dice primero y último lo básico. Pero ¿basado en qué? Y valga la redundancia de básico y basado. En la amplitud, no en la angulación de la técnica. Para mí sería mucho más lógico, que vos cuando rendís examen tengas un compañero y le digo, atacame, ¿con qué? Con lo que sea. Entonces estarías yendo desde esperarlo todo sin esperar nada y actuar por aquellas condicionantes que te ha dado ese Quijón que tiene variables. Claro. Cuando un Quijón no tiene variables, vas a ir siempre al Sekusudachi, Gedanbarai, Chudano Izuki, defiendo Sotoke, Uchiuki, contragolpe. Y eso que es nada. Y lo peor es que lo haces desde séptimo Q, octavo Q, noveno Q, hasta que sos octavo Dan. Digo. Voy a contar una experiencia de un examen, referente a lo que dice Gerardo. Yo me examinaba para cinturón marrón, ¿vale? Para primer Q. Y entonces en el Ippon Kumite se pedía también Yu Ippon Kumite. Y nosotros lo habíamos practicado, pues es lo que dice Gerardo. Tú atacas y el otro defiende, ¿no? Y entonces yo, en vez de hacer el Oisugi clásico, giré y le di un Ushiro que comí en la barriga. Y lo tumbé.
Pues me llamaron la atención el tribunal, me suspendió, por supuesto, y decía que no, que el Yui Pon había que atacar a Oizuki. Pero Y entonces no él es hacía Yu, la... entonces no es Claro, libre. No es eso es, libre. pero claro, yo cinturón marrón, jovencillo, a quien le dice a los maestros que... Y estoy hablando que a mí me examinó la élite de aquel momento del karate de aquí, ¿eh? De Que la no fue federación. un profesor no fue un profesor de un barrio. O sea, estoy hablando de la élite, Pero ahí es donde el que me falla. corrió. Exactamente. O sea, que está condicionado porque lo importante, no sé exactamente qué, pero el Quijón no lo toman como algo importante donde te sirve para desarrollar determinados aspectos del estilo o del karate, sino que lo toman como, bueno, tú me haces tal, yo te hago cual, y si tú me haces un Oizuki bien y yo te hago un Gedan Barai bien, está bien hecho. Entonces, no es ni siquiera básico, es todavía peor, ¿no? Porque No, queda, sí, sí, es peor. Es queda peor. es todavía peor que básico, ¿no? Porque el básico significa que hay algo después, ¿no? Mientras que eso no hay, después de ahí no hay nada. Mira, el Quijón como tal, el Quijón como tal, tiene que ser eh, esencial, absoluto. Es lo que te permite hacer un gran kumite o un gran kata. Es absoluto, pero siempre volvemos a aquello. ¿Qué Quijón? ¿El que te establece una federación o el Quijón que te da la posibilidad de generar argumentos? Porque lo que estás haciendo con el Quijón armado es negar cualquier otro argumento. Claro. El problema desde la perspectiva del oyente es que hay que salir a buscar estas cosas. O sea, si uno no tiene los elementos, esto no lo ve. No. Y si no lo ves, no vas a cambiar. Entonces, Pero por eso mismo, el karate, como cualquier arte marcial, como cualquier artista marcial, debe ser un buscador. es que en realidad, digo, define cualquier área humana en la que uno quiera profundizar. Y se puede trabajar a distintos niveles. Se puede rasquetear la guitarra en el dormitorio de uno, o tener un poquito de habilidad para tocar en la fiesta de cumpleaños, o se puede apuntar a una profesionalidad. Yo qué sé, hay distintos niveles en todo, y de acuerdo a la inversión personal, es a lo que uno puede llegar o descubrir. Pero por algo, esto es un cuello de botella, Mm. Jorge. Digo, el karate es un cuello de botella. ¿Cuántos llegan realmente a poder estar sentados como estamos sentados nosotros tres, a poder dialogar o matizar o dar nuestro punto de vista? Porque tenemos que haber pasado más de 40 años haciendo esto. ¿Cuántos llegan a 40 años haciendo esto? Claro. Y aparte, ¿cuántos llegan a 40 años haciendo esto? Bien. Porque yo estoy cansado de ver gente que han repetido el primer año 40 veces. Y Bueno, eso de bien es parte de la búsqueda, ¿no? claro, exactamente. Pero una de las cosas que tendría que apoyar 40 años de inversión bien invertida es, por ejemplo, aprender ya de primera que está todo el mundo en la búsqueda y que nadie ha encontrado todas las respuestas. Claro. Eh, a mí me pasó justamente en estos días que alguien me manda un comentario extremadamente arrogante, pero sí, una falta de respeto total, y me fijo a ver que la persona muestra una habilidad patéticamente mala. Le daría un cinturón amarillo si estoy de buen humor. Eh, y, y es que hoy se arregla todo, eh, todo relativo, y los egos florecen a niveles enormes. Y antes estaba un poquito mejor la cosa. Yo estaba leyendo el otro día una discusión entre Mabún y no me acuerdo qué otra persona, donde Mabún le dije, bueno, ponelo a prueba. Sí, ¿No? el nivel está bajando poco a poco. Mira, yo Pero hoy, hablar es tan hoy fácil y la claro, gente crea estos castillos de cristal donde se meten adentro y se creen los reyes del pan con grasa, y después esos son el peor problema para la gente que esté buscando, porque si caes bajo la influencia de una de esas personas, eh,
te puede quitar años de vida, de búsqueda, porque vas a perseguir un camino que por definición está, eh, y está cerrado. Y aparte porque dicen, hay ejemplos de que dicen, vos lees lo que dicen y dicen todo lo perfecto, después lo ves moverse y parecen... Yo creo que la llave acá está en que cualquiera que vaya a un dojo por primera vez le pregunte al profesor, ¿este es el mejor karate? Mm, Y de la respuesta que obtengas, que te quedas o te vas. exactamente. Si te Si dice te que dicen, sí, sí, raja. claro, que este es el mejor karate, andate. Mira, ¿Ah? Ahora si te dice, no, esta es una visión del karate, este es uno Mm, más. Entonces ahí te está abriendo la puerta. mm, Esa es la puerta. Ahora, el que te dice de entrada, esto es el sumum de la excelencia, claro. rajar rápido. mira, hoy me tocaba a mí un poco de submarine y haciendo boxeo. Me he vuelto aficionado con la edad. Me parece ser no me conformo que me peguen en karate solo y me voy también a Está bien, boxeo. está bien. Entonces, la práctica era solo golpes directos. Solo podías usar golpes directos. Entonces tú tenías que usar tus recursos defensivos o esquiva, bueno, movimiento, desplazamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues Cuando dices golpes directos es que sin combinar, simplemente, o como, sí, puedes hacer con el brazo adelantado, un brazo atrasado, lo que se llama Etesuki, Yakusuki ok, o un directo. Sí, sí. Y, y el análisis final es que he recibido más golpes de los que yo esperaba. Yo he dado. Y entonces, cuando terminas el ejercicio, yo no le llamo combate porque es un ejercicio, estamos pegándonos, pero estamos protegidos. Quiero decir, tenemos nuestros cascos y no nos vamos a matar. Es que yo, para que la próxima vez no me den tanto, yo tengo que mejorar y tengo que practicar en función a esa táctica concreta. mm, Entonces, ahí no hay fantasía. Si practicas, te van a dar menos, y si no practicas, entonces tú tienes que hacer un análisis técnico de lo que estás haciendo. Pues eso quiero decir que es un modo realista de observar. ¿Se puede hacer eso en karate? Pues a lo Sí. mejor sí o a lo mejor no, pero yo también lo hago en karate. O sea, tú conoces a Carlos, ¿no? Mi alumno que está un poquito, que tiene una cantidad de energía ahí. Nosotros nos damos, no nos matamos, pero sí nos tocamos, siempre nos tocamos, siempre nos tocamos. Entonces eso, el Quijón, si te lo llevas al mundo del Quijón, el Quijón se transforma, porque está trabajando bajo una realidad diferente no estás trabajando bajo la imaginación, está trabajando de forma real. Entonces, esos elementos se quitan en karate porque se han quitado en la mayoría, porque los objetivos han cambiado, los objetivos son más estéticos, lo importante es lo bien que haces, lo bonito que haces, y la función es velada porque cuando alguien se pasa un poquito haciendo algún ejercicio, se le es censurado. mm, No se le dice al otro, te ha dado por esto o por aquello, sino se te corrige a ti por haberle dado. claro. Entonces, claro, ha cambiado toda la mentalidad y se ha sustentado todo el Quijón, toda la kata y todo el kumite en esa idea central que la mayoría de la gente tiene y que van al dojo para eso. Entonces, cuando tú le dices a alguien, tienes que sudar, ¿eh? Aquí no se viene a ponerse un cinturón, pues no todo el mundo quiere. Y Mm, entonces los lojos, eso también te limita, ¿no? A la hora de enseñar, siempre y cuando tú te dejes. Yo, por ejemplo, yo no cambio mi metodología porque llegue alguien puntualmente y quiera ser mi alumno. Bastaría ya eso sería ya lo último, que ahora un alumno que recién viniera, encima quisiera cambiar todo lo que yo hago, ¿no? Pero sí es verdad que se hacen muchos dojos, ¿no? Porque Sí. son clientes o son alumnos, como quieras llamarlo. Mira, a mí me pasó que cuando la gente de Chile quiso venir a practicar por primera vez, yo, antes que gastaran plata, yo justo estaba en Uruguay, había ido de viaje a Uruguay a dar clase y siempre vamos a Uruguay aparte. Entonces, bueno, esta gente pidió para venir a entrenar. Y yo le digo, no gasten plata, digo, vamos por el principio, digo, porque lo que van a hacer no tiene nada que ver con lo que están haciendo. mm, Igual quisieron venir. Y entonces José, que es el que está a cargo, vamos a decir, de Chile, también se llama José, mm. me dice, Sensei, al principio esto era horrible. Lo que yo veía que usted hacía era horrible. Y le digo, sí, y dice, y ahora me doy cuenta de que no pasa por lo horrible
o por lo bello. Ahora Claro, pasa por otros lugares. Estoy claro. descubriendo cosas que en 25, 30 años no había visto. Exactamente. Y es que la estética no es válida como elemento para juzgar si una técnica es buena o no. Pero estamos formados en esa escuela. Y cuando vemos una técnica funcional decimos, qué horrible. Es como Pero cuando hablábamos de es los una videos idea, ¿eh? acá de los viejos maestros. Claro, decía, Pero, no, porque son viejos. No, porque saben lo que están haciendo, no pero por lo que viejos. yo quiero decir es que es una idea, ¿no? No es solamente de karate, es que el mundo se está moviendo de esa manera. Mira, vi un documental y de la gente, bueno, que lleva las frutas a los centros comerciales y demás, ¿no? Y dijeron que las mejores frutas eran las más feas, en calidad y todo, pero en los supermercados la gente no compra frutas feas, tienen que estar todas bonitas. Mm. O sea, es una idea general que el karate también pues, lo está sufriendo, ¿no? Y luchar contra eso es complicado, ¿no? Bueno, Jorge, nosotros tuvimos una experiencia en un curso tuyo allí en Dinamarca de un grupo que cuando le pusiste a golpear salieron todos, ¿no? Que así que no, que hay una costumbre llorando prácticamente porque les dolía el cuerpo, ¿no? O sea, que un karateka llore porque le duele el cuerpo es muy significativo. Eso es normal, eso es normal. La gente no le gusta que le peguen. Y yo digo, a mí Claro, tampoco me gusta que me peguen. Por eso hago karate, para que no me peguen. No para que me claro. peguen. Pero mira, justamente hoy es miércoles, antes de ayer estoy dando clase a los muchachos. Nosotros los dividimos en distintas edades. Los muchachos, eso de 13, 12, 13 años, ¿no? Y los estaban golpeando sobre escudos y decía, pero me duele la mano, me duele el pie. Le digo, pero estás entrenando a pegarle a alguien. Si estás dispuesto a generar ese dolor en otra persona, lo mínimo que podés aceptar es que te duela la mano a vos cuando le pegás. Así que, digo, es parte Sí, del pero karate. aparte que yo pongo un ejemplo, si no quieres no te tienes miedo al dolor y no quieres que te duela, pues el ajedrez es una buena Es bueno. alternativa, ¿no? Porque ¿cómo puede ir a boxeo a karate o jugar a fútbol y no y no querer que le duela? No tiene ningún sentido ahí. Lo Claro, que pasa es que no lo asocian al karate justamente como si fuera el fútbol, donde te dan patadas y no pasa nada. Como que ya acá, cuando vas al karate, sabes que la patada está a la orden del día, igual que el piñazo, digo. Pero aparte de otra cosa, se está acostumbrando a la gente a decir karate es un deporte, karate es un deporte, karate es un deporte. Y el karate no es un deporte. exactamente. Pero, ¿sabes también el gran problema? Es que también hay una gran cantidad de gente que te dice, el karate no es un deporte y Y lo están ve- haciendo un deporte y Y hacen un claro, deporte y claro. todo lo que hace es definido de forma deportiva y cuando les preguntas por qué no es un deporte, no tienen argumentos para decirte que no es un deporte. Y porque volvemos a aquello, hipocresía y demagogia, digo. Hablan de una cosa y después no tiene nada que ver lo que hacen. Claro, y falta un poco no sé qué falta. Ahí creo que hay, no creo que Falta haya, sinceridad, Jorge, falta sinceridad, falta sinceridad. Falta que los maestros sean sinceros, no que sean figuras intocables, inmaculadas, sino que todos somos seres humanos y tenemos nuestros defectos, pero que no se nos juzgue solamente por eso, sino por la capacidad de lo que podemos enseñar. claro, Y la otra cosa es, todos son capaces de enseñar, no, por porque supuesto. capaces de mostrar un movimiento podemos ser todos, pero capaces de enseñar somos todos. No, no. Y Entonces ese es ahí el hay un gran problema. problema. Por eso es encontrar, o sea, el camino para poder desarrollarse de forma profunda. eh, me- Te pongo un ejemplo. En Okinawa, nadie que sea menos de quinto dan, es tomado en consideración. mm, Nadie. De quinto dan para arriba, sexto dan ya podés estar al frente de una clase. Al frente de una clase, lo cual no quiere decir que estés habilitado para tener dojo. mm, Entre séptimo y octavo dan, con la autorización del maestro podés abrir un dojo. claro. Así que eso en Occidente no existe. Tenés No, no. primer dan, ya Pum, tenés tu dojo. claro, exactamente. Y aparte también hay una relación
justamente hoy me parece que fue Andreas Quast que puso la Sí, diferencia entre los, sí, sí. los danes, los grados en Okinawa, en Japón y Estados Unidos. Sí, ahí escribí bastante yo porque digo, hay quien lo tomó a mal eso. Él lo puso, Andrés es un tipo que tiene mucha ironía, Bueno, juega con la ironía para mí bastante estaba bien. claro que era una broma, ¿no? Claro, era una broma, pero en el fondo no es una broma. Pero eso viene, es porque si no leíste cosas anteriores a Andreas, eh, capaz que esto queda como una broma, pero él pone cosas encadenadas que vienen desde antes. Claro, pero es una realidad que aparte, digo, es una realidad que hay una inflación, una hiperinflación Pero cuando cruzas el claro, Atlántico. Y no hay, pero claro. no hay necesidad de discutirlo con nadie, es una realidad. Incluso yo, por ejemplo, tenía un alumno. Pero ¿sabe quién tiene la culpa? Los propios okinawenses, no los japoneses. Los okinawenses, ¿sabes por qué? Porque con 2 años estando ubicado en una base norteamericana después de la Segunda Salen, Guerra Mundial, volvías a Estados Unidos y ya abrías una academia y ya eras Pelé. claro, claro, claro. Con la anuencia del maestro ese que te dio en Okinawa. Pero aparte, hoy en día, yo tenía un alumno que era cinturón naranja, o sea, había sacado 3 cinturones, ¿no? Que son 2 años y medio de entrenamiento, 2 años, 2 años y medio de entrenamiento. Y era americano, era norteamericano, y se volvió a su país. Cuando llegó, se fue a entrenar karate, me llama, me dice, hey, Jorge, ¿a qué no sabes qué? Me acaban de dar el cinturón marrón. Hacía 2 semanas que estaba en Estados Unidos. O sea que un cinturón naranja donde estábamos nosotros equivalía a un cinturón marrón donde estaba en Estados Unidos. Bueno, Es un problema, es un problema. a un alumno mío, yo no pude ir un viaje a ese curso y cuando vino, se vino con la delegación en España, de la escuela, o sea que... Bueno, pero ya que es un problema de no entender la cultura. Por ejemplo, en Japón o en Okinawa, dentro de cualquier arte marcial, con 2 años de práctica sos cinturón negro. ¿Qué es ser cinturón negro? Nada. Nada, exactamente. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos estás en nuestros países, donde demorás de entre 9, 10, 11 años para llegar a cinturón negro, antes, ahora no. Vos decís, pero pará, y este nabo que tiene 2 años ya es cinturón negro, pero ¿cómo puede ser? Pero hay un problema cultural de interpretación de la graduación. ¿La Exactamente. graduación es mala? No. El uso de la graduación es malo. Yo estoy en contra de lo que dicen que no tiene que haber graduación. Yo creo que es el único método de organizar algo, de ordenarse, de estar medianamente. Pero ¿cómo se distribuye la graduación? Ese es el problema. Sí, aparte, nosotros somos el producto, nos guste o no nos guste, somos el producto de un proceso de masas. Pero aquel que quiera realmente profundizar tiene que dejar el camino de la estandarización, tiene que dejar el camino de las masas. No hay otra, no hay otra. No se puede llegar a ser un músico magistral escuchando y tocando reggaetón. Lo lamento. Ahora, también te voy a decir una cosa. Yo nunca había escuchado en otro lado que no fuera en este podcast que se dijera este tipo de cosas. Ni tampoco las había leído. Lo estábamos hablando antes, ¿verdad, Jorge? Seguro, Que, es que, difícil encontrar un que podcast es donde se hable difícil así. encontrar un podcast donde no se hable del karate más popularizado o populista quizá. A lo mejor más fácil de llegar a las masas a través de ese podcast, porque también a veces sin darnos cuenta estamos contaminados y hablamos para un público a lo mejor más, bueno, No, yo que estoy atraemos. seguro. Mientras que nosotros, siempre lo que decíamos siempre, nosotros hablamos bajo mi experiencia y mi experiencia es esta. ¿Es mejor o peor? Pues no lo sé, a mí me sirve. Y estoy, y Y estoy si me seguro sirve. que hay un montón de público que no se siente identificado con lo que decimos nosotros. Que no se siente identificado porque la retórica que están acostumbrados a escuchar Mm. es una retórica, básica, es una retórica que no se juega a nada, que no apuesta a nada, que quiere la comodidad. Claro, ¿Ah? pero aparte, Ya hablamos de eso también, ¿no? En el podcast, del inmovilismo y los revisionistas y los claro, conservaduristas. pero es Todo una, eso hemos hablado ya. seguro, es que es imposible
las preguntas que hace Leonardo terminan siendo a la base, y la base es esta, la base donde estamos constantemente apuntando a nosotros, es que no se trata ni siquiera de inmovilidad física, porque uno ve, No, se matan trabajando y entrenando. Es una inmovilidad mental. exactamente, de pensamiento, Ah. donde se pone una idea en un lugar y no queda inamovible. Y por eso siempre sale la discusión el tema de la tradición, porque la tradición ayuda a poner esto en un pedestal que pasa No, a ser no, esa no es la intocable. tradición. No, no, no. No, no. Exactamente, Esa no exactamente, es no la hay tradición. tradición. La tradición es transportar un acervo cultural de un lugar a otro, pero no para ser modificado porque otra cultura lo avasalle, sino para decir, acá estoy presente, esta es mi cultura. Eso es tradición. Tradición es no tratar de cambiar o modificar aquellas cosas que son parte esencial de una forma de ver la vida. Claro, pero Porque si la quiero transformar, entonces no necesito la tradición, es mi forma de ver, yo hago mi propia tradición. exactamente. A lo que yo me refiero es que el problema con el karate tradicional es que, y a mí, acá vamos a estar en desacuerdo, aquí mismo también. Para mí, los grandes culpables del problema del karate tradicional y el karate japonés no son los japoneses, son los okinawenses que, que armaron esta japonización. La gente de Itosu y alrededor de Itosu que perpetuó este karate que se nos presentó en Japón y el resto del mundo como karate, fueron ellos los que decidieron los términos que íbamos a comprender como karate. Y de ahí se fue todo. Sí, pero ¿sabes una cosa? Es verdad. Lo que pasa es que hay que ponerle a Pedro lo que es de Pedro y a Juan lo que es de Juan. Sí, Si no hubiera sido por esa japonización que es no verdad, estábamos y acá, no estábamos acá. exactamente. Entonces, para entender una cosa hay que entender la otra. Lo importante acá es saber distribuir los tantos en su justa medida. En su justa Y ahí medida. está la dificultad, porque a eso era lo que me refería cuando decía que provenimos de un movimiento de masas. Nosotros somos hijos de ese proceso de estandarización que partió con Itosu y que hizo que el karate explotara por el mundo. Incluso antes, yo estaba leyendo el otro día lo que escribía Choyo Miyagi sobre los nombres de las técnicas. Antes Ujú. las técnicas no tenían nombres, pero al ponerles los nombres que les pusieron, nos condicionaron el pensamiento. No, pero no es así. Sí tenían nombre. Lo que pasa es que el nombre de una técnica equivalía a un montón de funciones dentro de la misma técnica. Los japoneses lo que hicieron fue a ese montón de funciones ponerle a su vez un nombre. Y entonces generaron una infinidad de nombres que no son necesarios. ¿Ah? Y que te hacen pensar Yo, mal. yo escucho, por ejemplo, a, eh, Fernández Cid, Ujú. un extraordinario, que tiene una memoria aparte increíble, da 27.000 nombres, Ujú. 27, si uno lo escucha bien, y están referidos casi siempre, de repente, a una técnica en distintos ángulos, desde distintos tipos de ejecución. Mm. Yo no puedo retener en mi cabeza toda la enorme información que da Fernández del Cid, porque no me entra, porque aparte no estoy acostumbrado tampoco. En Okinawa son simples, de una mentalidad simple. Esto sí, esto se llama así, pero lo puedo practicar de esta manera, 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 de esta manera. Claro. Ya está. Kant decía que bueno, Immanuel Kant, ¿no? El filósofo, toda su idea se basaba en hacer su filosofía algo científico. Y entonces da dos puntos, uno que habla de la sensibilidad y otra de la contextualización, ¿no? Entonces, cuando habla de la sensibilidad se refiere a aquellos elementos que tienen que ver con la persona, con lo que siente, cómo se mueve en el mundo, ¿no? Mientras que lo conceptual es cómo ve el mundo, cómo lo interpreta a través del intelecto. Entonces yo creo que el karate también sufre de ese mal un poco, ¿no? De que se quiere hacer una ciencia tan exacta del karate, de que se le ha puesto nombre exactamente a todo, hasta el sudor tiene nombre, ¿no? En karate. Y eso es un error porque te aparta de la experiencia directa de la que habla Kant, ¿no? De la Y tiene realidad. que, de la realidad, exactamente, ¿no?
Y ese es el problema, ¿no? Y eso además tiene también un efecto secundario, que es que convierte a la gente, no, como dice Jorge, no desarrollan una habilidad y hace que ese intelecto sustituya la experiencia. ¿Y qué ocurre? Que no se evoluciona como se tiene que evolucionar un arte, que es un arte además donde uno tiene que moverse y la experiencia tiene que ser directa. Y eso hace que, aunque nosotros estemos dando este mensaje, no todo el mundo haya evolucionado dentro del karate al mismo nivel, por lo tanto el mensaje queda en el vacío. Como decía, ¿no? ¿Por qué entendemos la teoría de la relatividad? Porque nuestra mente ha crecido para entenderla. Una mosca no la entiende, ¿no? Por poner un ejemplo un poco Yo soy exagerado. medio mosca, ¿eh? Sí. Yo tampoco la entiendo. No, yo sí me refiero, bueno, cuando nos lo explican, sí, ¿no? Otra cosa, pues yo creo que también pasa en algunas ideas del karate, que no se ha evolucionado lo suficiente como para entender este tipo de lenguaje que nosotros usamos, ¿no? Que es mucho más directo y requiere de haber evolucionado no solamente en el aspecto teórico del karate, sino tener la experiencia directa, claro. Claro, la experiencia directa es esencial. Y no solamente el tener la experiencia directa, sino el de poder aprender de esa experiencia, también cuando la experiencia nos habla en contra de los dogmas que tenemos en la cabeza. Entonces, cuando la experiencia apunta a otro lado, hay que dejar el dogma, porque el dogma no es conocimiento, el dogma es sustitución de conocimiento. Y hay que acordarse que la habilidad es lo importante. El conocimiento es bueno, la habilidad es esencial. Si en habilidad no sos karateca. Mira, nosotros lo que estamos hablando acá, gracias a Dios, es de pensar. De pensar. Exactamente. Y ahí yo digo que hay evolución, cuando tenemos la capacidad de pensar. No como cuando transformamos una técnica porque se nos ocurrió, sino cuando pensamos en la mejor forma de aplicar esa técnica. El dogma lo que hace es romper con el pensamiento. Claro. Y facilita al que no quiere moverse, al que no quiere pensar, le facilita la vida. O sea, lo primero que tiene que hacer una persona que quiere realmente aprender es saber si quiere pensar o si simplemente quiere dejarse llevar por la corriente. Claro. Ese es el tema. Y el tema radica también en... O sea, en el karate, como la vida, es para todos. Por supuesto. Pero Pero no todos no son para el karate. todos. Exactamente. Exactamente. Y hay que aceptarlo. Y algunos llegan a un nivel, otros llegan a otro, y otros, digo, y algunos van por una vía y otros por otra, y bien por ellos, donde los haga estar nutridos, bien por ellos. Ahora sí, no vamos a llamarle a otra, no vamos a pedirle peras al olmo. No vamos a decir que estamos haciendo una cosa cuando en realidad estamos haciendo otra. Decía Tatsuyuki Shimabukuro, que era un alumno de Yochoku Higa, que lo acompañaba a todos lados y sobre todo a varios entrenamientos con Chibana Sensei, que en el ámbito reducido de Chibana Sensei, Chibana decía, el karate siempre va a estar en la misma cantidad de manos. Y sí. Y van sí, a eso hacer lo eso decían muchos maestros, sí. Es que lo que pasa es que este tipo de karate es incómodo porque el alumno no sabe lo que se espera en clase. Viene a practicar y ese día, ¿qué hacemos? Quijón, lunes, kata, miércoles, kumite los viernes. No, hacemos karate. Hoy pues será esto, será otro. A veces estará basado en vosotros y otras veces lo que yo haya experimentado lo voy a intentar enseñar. Y no tiene que ver. Y eso es difícil a veces para los alumnos tener ese nivel de ritmo, ¿no?, que le impone el maestro. Y aparte no tiene que ver con brutalidad o capacidad nada de que soportar el ver. sufrimiento. Incluso en el libro de Nagamine critica a las escuelas japonesas por la extrema brutalidad a la que Sí, sometían pero a se los fue para el alumnos. otro lado, pobre hombre. Sí, pero si terminás matando a alguien en el dojo, se te pasaste, ¿viste? No, pero obviamente, pero ¿qué te crees? Que en Okinawa no. No. En el Incluso sé que en el Kidokan Kodokan mataron, sí. se suspendió el Irikumi porque hubo un accidente fatal Pero un por accidente. 10 años. Pero fue un accidente, no Sí, fue. pero mirá que se daban como en la guerra.
Y hay uno de los maestros de Okinawa que perdió en la vista, digo, a ver, lo que pasa es que cuando no hay una persona, porque generalmente esos accidentes pasan cuando no está la persona ideal para estar justo en el momento de frenar las cosas. O sea que no es solamente que dos personas se encuentren y hagan algo, sino que tiene que haber una tercera y una cuarta para evitar que las cosas lleguen a donde no deben llegar. Porque si no, no hay aprendizaje. Pero aparte, una cosa es que se den, como decimos en Uruguay, ¿no? Que se den como a mansalva, y otra es que te den a mansalva. Ah, bueno, pero eso ya es un crimen. Exactamente. Fue una cuestión, por eso tuvimos la discusión sobre el tema de Kagawa Sensei. Por eso el Irikumi al que se tenía que llegar a través de los distintos trabajos de Kakie, se llegaba cuando dos personas ya hacían 30 años que se conocían, 20 años que se conocían, que hacían un juramento de que acá no hay reproches, esto es lo que es, vamos a trabajar 4, 5, 10 minutos, con suerte llegaban a 10 minutos, sí. Pero vamos a trabajar para aprender. Porque vos, cuando me haces una técnica y a mí me duele, quiere decir que algo estoy haciendo mal. Claro. Y es a través de esa información en que lograban exponencialmente crecer en ese aspecto. Exactamente. Pero para llegar a eso, había un proceso de años y años y años y años y años. Por supuesto. Y aparte de años de trabajo continuo. Obviamente. Claro, en esa dirección, sí, claro, porque si Obviamente. te vas a enfrentar a ese nivel de combate tienes que estar preparado, si no, cualquier cosa te hace daño. Pero a ver una cosa, yo tiré a veces los guantes también, pero tú lo haces ya con una cierta asiduidad. Tu cuerpo ya se prepara para recibir el impacto. O sea, tu mente y tu cuerpo se empiezan a capacitar antes de subir al ring, o antes de empezar a hacer bolsa, o antes de empezar a hacer pushing, lo que sea. Quiere decir que acá también existe un tema de mentalización. Hay una preparación física. En Kyokushin te das como adentro un gorro, de acá hasta acá, te rompen las piernas, y casualmente puede entrar alguna técnica en la cabeza, pero la cabeza generalmente no se toca. Entonces, ¿qué haces? Tu cuerpo se prepara para recibir impactos acá, para que tus piernas aguanten los low kick. Te preparás para eso. En el karate normal, que no es ni Kyokushin ni es MMA, no se prepara a la gente para eso. ¿Por qué? Porque no se hace makiwara, porque no se trabaja con cierto contacto, porque... Entonces, yo prefiero al Kyokushin, que es más honesto a decir lo que hace, o la MMA, que es más honesto al decir qué es lo que hace, que hacer un karate que digamos que es tradicional y que parecen cosas que no tienen, que es un deporte, pero es un deporte que es peor, porque si haces un deporte pensando en un objetivo, bueno, es un deporte sin objetivos. Y todavía peor, que es lo que a mí me paspa, y que digo constantemente y que no logro transmitir esto, es que el karate de hoy, que es un deporte, tiene una metodología que no concuerda con sus objetivos deportivos. El kata Kihon Kumite no te ayuda a ganar una medalla. Y no te ayuda a defenderte, no te ayuda a nada. Son disciplinas per se que lo único que sirven es para hacer eso. Encuadrada por separado, sin lugar a dudas. Y de la metodología que se utiliza, ¿no? O sea, se puede hacer todo eso, se puede hacer de una forma correcta, de una forma que te lleve, que haya una proyección en el sentido que vayas progresando. Exactamente, pero así como se hace normalmente, no tienen sentido, no tienen sentido, no hay no es una metodología que compacta, y por eso tenemos competencias de karate donde se hace kata y se hace kumite y parecen que fueran dos deportes diferentes. Mira, yo te voy a decir una cosa que es peor todavía, porque hay cosas que son peores, pero hay que decirlas. A mí me llegó el manual de la prefectura de Okinawa, que está, la prefectura de Okinawa hizo 4 manuales, uno para Budo, uno para Kobudo, uno para Goju-Ryu, uno para Uechi-Ryu y otro para todos los sistemas que provienen de Yuri. Obviamente que a mí me llegó el que corresponde a Yuri, ¿no? Y hay una cosa que me produjo una enorme alegría, y lo digo con cierto orgullo,
dentro de las líneas de Yorin, por ejemplo, hacen una serie de trabajos en pareja y después ponen la línea de Yuchoku Higa por separado. Mm. En teoría no podría ser separado porque todos somos Kobayashi. Sin embargo, hacen esa separación. O sea, todas las líneas de Yorin hacen esto. La de Yuchoku Higa Hace esto. hace esto. Mm. Y cuando ves el trabajo de Bunkai, que gracias a Dios pusieron un poco de Bunkai, ves que las otras líneas de Yorin hacen el mismo Bunkai que nosotros estamos criticando ahora. Un Ok. ataque, una defensa, una cosa, pipupá, me corro para un lado, viene el otro y me hace... Mientras que la de Kyudokan te tiran al suelo, vienen por cualquier lado. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que en el propio seno de un estilo, que es el Kobayashi, que todos provienen de Chibana, hay alguien que no entendió. O parece que al revés, hay alguien que entendió y el resto no. Y lo bueno es que el libro es un libro que está hecho por la prefectura, por la gobernación de Okinawa. Pero no sé qué está pasando en Okinawa. Hoy, ahora, en estos días, están teniendo un gran campeonato en preparación para el campeonato Sí. mundial. Sí, pero no de comité. Va, sí, también de comité, pero con otros reglamentos. Sí, pero digo, igual, el kata desde la El kata no tiene perspectiva. cambios. Los katas están, si vos te fijás en YouTube, están puestos todos los katas, tanto de kata, de kobudo como de karate, y son como los hace cada uno en su propio dojo. Lo que se juzga son otros parámetros. Okay, ¿qué es lo que juzgan ahí? El concepto de que el que está ejecutando tiene que entender lo que está haciendo. Porque a mí siempre, la verdad que me rechina cuando veo gente en el tatami. Es más, tengo seis compañeros del Hombu Dojo que salvaron el examen de juez y ellos disponen justamente de que lo más importante es la interpretación. No la estética del intérprete, sino la interpretación que el individuo le da al kata. Okay. Y en la parte de kumite tienen todos protectores, o sea que es diferente. Protectores de cabeza, trabajan de otra manera. No es con Yakosuki. Pero para mí, ese tipo de cosas igual es un menor grado de mal, pero no lleva No, yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. No es que yo te diga que estoy de acuerdo, pero el tema es que cuando Okinawa se lanza al mundo como el lugar de nacimiento del karate, donde se aleje de este punto, pierde. Entonces, dentro de lo peor vamos a hacerlo lo más verosímil posible. Pero hay ¿por qué hay esa necesidad de hacerlo? Porque te mata el karate japonés. El problema es que el problema es que estamos perdiendo el último bastión, ¿viste? Si se pierde los últimos vestigios en Okinawa, ahí cortamos los últimos vestigios del linaje informativo hacia el pasado. Ahí sí que se nos hace imposible encontrar el karate de Matsumura o el karate original. Y Ahí, lo que pasa que, a ver, ese cordón hace rato que se cortó. Lo que pasa que todavía hay buceadores que pretenden ir llegando de forma inconexa a ese karate. Pero desde el momento que dejaron de hablar Uchinaguchi y empezaron a hablar japonés, y desde el momento que cosas tan importantes cambiaron fueron transformadas por el japonés, ya empezó a cortarse todo eso. O sea, cuando yo empecé a hablar, de Chikuchi, cuando yo empecé a hablar de Chikuchi, Gamaku, de un montón de formas que transformaban el concepto japonés a una visión diferente y amplia, me decían que yo era un loco. Digo, no, pero es que ¿sabe una cosa? Cuando vos hablas de Atifa, no estás hablando de Kime, estás hablando de otra cosa. claro. Ah, no, ¿y cómo? No, porque Atifa trasciende, es otra cosa. Para llegar a ser Atifa, que no es Kime, necesitas que tu cuerpo haga otra cosa.
Yo decía, no, pero, y bueno, gracias a Dios, que por supuesto no fui el único, ni fui el abanderado, ni nada que se le parezca. Otros muchos desarrollaron ese tipo de nomenclatura explicando muy bien el significado. Y cambia, aunque sea de a poco, cambia la mentalidad. Entonces, si bien se rompe una conexión con el pasado lejano, se va creando otros lazos que lo van aproximando, pero por otro lado. O sea que, si yo digo, este tipo de campeonatos que yo no puedo aprobar porque, habiendo sido competidor, sé lo que se maneja atrás de todo esto, que es el ego, también tengo que decir que puede ser la forma de que haya gente que se quiera ir aproximando a esos pequeños dojos de 10, 12 practicantes a interpretar qué era lo que realmente se enseñaba. Entonces, dentro de los males, capaz que este es el menos malo. Sí, yo discrepo en ese, porque ese es un argumento que ha sido utilizado muchas veces. El argumento para que el karate entrara en los Juegos Olímpicos era la exposición que iba a tener el karate, el No, pero efecto que iba a pará, tener. ahí va a tener la exposición ese karate, no el karate. No, ya sé, pero incluso ese karate, Ese karate de la FMK, no es el karate. no, estoy completamente de acuerdo, pero es que a lo que yo apunto es que ese argumento es falso. A mí no me llegó ni un alumno diciéndome, vi las No, Olimpiadas, quiero hacer eso. ¿A vos te llegó alguno, Pepe? No. Es Es más, que, aquí en España, por el horario que había, prácticamente el que tenía interés lo tuvo que ver casi en diferido. No se le dio ninguna. Es pero que el aparte no karate, veías ninguna no, diferencia contra un mundial de FMK. no, aparte que el karate no es atractivo para el público que le gusta el deporte olímpico. Prefieren el baloncesto, el fútbol, el atletismo, el karate. Lo quieren imponer bueno, pues ya sabemos por qué, ¿no? Porque hay muchos intereses, pero no, incluso aunque lograra incluirse de forma continua en las Olimpiadas, no tendría ninguna relevancia. Igual que hay deportes que están en las Olimpiadas que no lo conocemos, pero están. claro, Mira, Jorge, el 1900, acá dicen que este es el segundo campeonato mundial que hace en Okinawa, y no es cierto. El primer campeonato que se hace en Okinawa es 1995. Es un campeonato de prueba donde muere un tipo. oh, Primera cosa. En 1997 se hace el primer campeonato de estilos okinawenses. 1.600 competidores. Fue un desastre. Fue un desastre. Porque ahí lo único que funcionó es que te decían, empieza a las 3 y a las 3 empezaba. Termina 5 y 5 y 5 y 5 terminaba. Todo estaba milimétrica, estaba todo bien calculado. Los kumites eran terroríficos. Los katas, normales. Las katas de kobudo, normales. Pero fue una prueba, porque se inauguraba el Budokan, que en ese momento fue el lugar más increíble que se había hecho en todo Japón de artes marciales. Hoy por hoy el Budokan lo utiliza Kendo. Entonces se fundó el Karate Kaikan, que es solamente para karate y kobudo. En 1997 es donde se parte el karate. ¿Por qué? Porque hasta 1997 muy pocos habían ido a Okinawa. En 1997 van 1.600 de golpe, así, ¡pum! Y a partir de ahí se empieza a generar el Karate Tour. ¿Ah? Entonces, históricamente, los japoneses, los okinawenses son okinawenses, pero no son tarados. Yureido, que pasó, que era un cuchitril chiquito para hacer karate y cinturones, después casi tenía media cuadra. pasó Y a empezó a ser. exportar a todo el mundo. ¿Ah? Entonces, la Kokutsaidori que vendía a algún japonés, algún chino que venía a comprar, o a los americanos de las bases, empezó a tener gente de todos los países comprando cosas y empezó a mover el mercado. Y Okinawa, que es una isla que no tiene una enorme producción de nada, todo lo tiene que comprar, o casi todo, empezó a ver que tenía Había plata, había dinero.
Entonces hay una realidad atrás de todo esto, una realidad económica. No son los maestros menos maestros. ¿No? Se comercializó mucho más. Y otros que no son tan maestros empezaron a comercializarse. Pero eran los mismos que en 1946-47 daban segundos danes a los americanos para que fueran a Estados Unidos, después lo invitaran a ir para allá y les pagaran Claro, con dólares. claro. Ese Entonces, no es, podemos desterrar la política económica de la realidad del karate. no, aparte Okinawa también tuvo una historia también de haber pasado hambre, digo, o sea, ese tipo de cosas son reales y hay que Y no, aceptarlo, no son cuestionables. ¿no? Pero desde la perspectiva personal del practicante que busca, y no hay atajos, hay que buscar. Bueno, pero entonces vamos a esto. Vos, si Dios quiere, y vamos a Okinawa el año que viene, yo te voy a llevar a los lugares donde vos vas a decir, bueno, pero acá no cambió el karate. No, acá no cambió el karate. Okay. Te tomo la palabra. ¿Ah? Pero y claro, pero que es así. Mm. Pero si no tenés nadie que te lleve, No, no lo encontrás. y vas a encontrar lo que es. Mira, cuando yo fui la primera vez a Okinawa, quise ir a un dojo de karate, el tipo del taxi no había celulares, no había nada. Se bajó, llamó por teléfono un coso y fuimos. El dojo de karate, yo quería ir al de Yochoku Higa. Mm. Estaba lejos de ahí, no tenía ni idea de cómo llegar. Me llevó al de Nagamine, que era el oficial. El El único que, dojo que se conocía en toda Okinawa era el de Nagamine. ¿Por qué? Porque estaba patrocinado por la prefectura de Okinawa. claro, claro. Se murió Nagamine y tiraron el dojo abajo. Adiós, chao. Pero bueno, entonces, como el oyente puede escuchar, es un camino tortuoso, es un camino con muchas posibilidades de perderse y que no termina nunca, ¿no? Eh, y ahí para volver un poquito a lo que hablábamos al principio, y ahí es lo que este podcast intenta ayudar un poquito, en apuntar, proponer direcciones a dónde se puede ir eh, en la búsqueda. ¿Y para quién es este podcast entonces? Y es para el buscador. Es para el buscador y bueno, y va a pasar que hay mucha gente que no va a entender de qué hablemos y hay mucha gente que sí. Y bueno, así es la vida, así es el karate, así es el mundo. No, pero este camino, a pesar de que no puede parecer que es tortuoso, es todo lo contrario, es muy grato, muy agradable. Aprender constantemente, tener siempre el estado de ánimo para aprender y es un camino además seguro, pero sí que a lo que te lleva tiene unos resultados sólidos. Lo otro es un poquito más subjetivo, a lo mejor es más, digamos que más temporal, consigues objetivos temporales que nada más que te sirven para algo concreto. Pero el karate planteado desde la perspectiva que nosotros intentamos ofrecer o orientar es un camino muy potente, muy poderoso, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa que eh, exige que uno se anime a dar algunos pasos internos que son difíciles de dar porque es difícil poner en tela de juicio algo que es la norma, ¿no? Primero es difícil pensar el pensamiento de poner esto en tela de juicio y después hacerlo, ¿no? Y bueno, especialmente acá hablo para los que comparten la experiencia que tengo yo, que tiene Pepe y que comparto con Leonardo, que digo, que no estamos en conexión directa con un karate más original como lo hace Gerardo Sensei. Pienso que esto también es necesario, estés donde estés, pero no vas a tener que estar desechando tanto quizás en el proceso, ¿no? Pero, a ver, ojo, yo no me aparto de que la verdad hay que seguir buscándola, sea donde sea, digo. Y cuál es lo que cercano o lejano que estás es relativo también. Porque Por la supuesto. cercanía es mental, la cercanía muchas veces es mental y la lejanía también muchas veces es mental. Podés estar al lado del oro y no ver el oro.
Ah, no, por supuesto. Y aparte es algo personal. Mi antiguo sensei me decía, hay dos tipos de karatecas. Hay aquellos que están encerrados en la celda y tú le das la llave, agarran la llave, abren la puerta y salen a la libertad. Y después están aquellos que son la gran mayoría, que están encerrados en la celda, tú le das las llaves y ellos agarran las llaves, la cuelgan de la pared y la veneran y dicen, esta es la Es la llave de llave. la libertad. Exactamente. Y correctísimo es eso. Y se Claro, quedan adentro. la verdad es subjetiva porque cuántos alumnos Claro. no se nos van a nosotros, ¿no? Y a mí se me han ido alumnos buscando otra cosa. O sea, Claro. Y a mí también. a Y, lo mejor todo lo contrario a lo que yo les enseño. O sea, con lo cual lo que pasa es que yo no voy a enseñar algo que no practico, eso lo tengo clarísimo. Y, claro. lo que no, y Y en en lo que no algo que crees. no creo, y en lo que no Exacto. creo. Claro. Y Porque yo aparte, no hago las cosas por estar en oposición, sino porque no creo. Si no creo en claro, eso, no lo claro. hago. Y aparte, y eso también estoy seguro que lo hicimos los tres. Yo a alumnos que les he dicho, Claro. tenés que irte, mira, te recomiendo que allá, porque lo que tú estás buscando yo no te lo puedo dar. Pero en aquel sensei sí te lo va a dar. Este, Es más, yo lo digo en la puerta. ¿Para qué vas a entrar? No pierdas tiempo. Sí, alumnos que llevan a lo mejor más de 10 años contigo y un día te pregunta, oye, no competimos, ¿no? Y tú dices, ¿qué ha pasado? ¿Dónde ha estado su mente cuando yo hablaba, ¿no? ¿Dónde he Sí. estado estos últimos 10 años? No, Se pero habrá a mí me confundido. pasó algo, a mí me pasó algo que creo que lo conté en alguna oportunidad. Yo antes, hace más de 25 años, cuando terminaba una clase siempre hacía alguna alegoría con relación a algo que había sucedido en la clase o en el ámbito nacional o algo. Y entonces hacía una alegoría tratando de asemejar lo que era la enseñanza en el dojo y cómo debemos trasladarla al resto. Bueno, una cosa así más o menos. Un día por X razón no la hice y ya después me desacostumbré y no la hice más. Y un día que surge un problema a nivel del dojo, entonces yo pregunto, ¿cuál ha sido el problema que ha hecho que de la unidad pasemos a la desunión? ¿No? Y entonces uno dice, pero Sensei, lo que pasa es que usted no nos hace más cuentitos. Cuentitos. Ay, por favor. ¿Te das cuenta que esto es como el monje Zen que decía, la luna es, y hacía así, ¿no? Y un día viene uno y le corta el dedo, y entonces dejó de ser la luna. O sea que es el dedo, el elemento fundamental es el dedo, es el cuentito. Claro, exactamente. Y esto también apunta a algo que se trata sobre la responsabilidad del sensei y que también por extensión, y esto lo hablé contigo, Gerardo, apunta también a lo que hacemos en este podcast. Y es la responsabilidad que se tiene al enseñar. Eh, porque si tú enseñas que la luna es el dedo, la luna es el dedo para todos aquellos que te siguen. Y, y por eso siempre estamos haciendo esta aclaración, nuestra experiencia personal, porque no decimos ser dueños de la verdad, eh, eh, hablamos desde nuestra experiencia personal y hay que hacerse su experiencia personal, no hay otra. Pero vos no podés ponerte los zapatos de nadie, ni nadie puede ponerte sus zapatos. Claro, Caminar tenemos que caminar por nosotros mismos. Digo, lo único que nosotros podemos hacer es decir, bueno, mira, este es un camino, este es otro, este es otro, este es otro. exactamente. Y que cada uno elija hacia donde mejor le parezca. Haga la elección que haga, tiene que ser una elección personal y no va a ser, el trabajo va a ser arduo, no importa a dónde decida ir. Lo peor que Espero, puede pasar es que tus alumnos quieran ser émulos tuyos. oh, Yo tuve una experiencia también, una experiencia que me marcó, sobre todo en mi condición de docente, y me marcó muy dura, muy duramente. Yo tuve un problema personal una vez y un alumno mío se enteró del problema que había tenido mm, y entonces me dice, oh, pero Sensei, ¿usted actuó así? Y yo le dije, sí, sí. Y no me dijo más nada. Y un día desapareció y ya no vino más. Quiere decir que trasladó mi esencia humana a mi karate.
a mi docencia, a mi estatus de docente. Y soy un ser humano que tengo virtudes y defectos. Claro. Lo que pasa que eso se entra en, digo, yo recién ahora estudiando, Yo, vete ya. estudiando la historia del karate, digo, me entero de que Itosu rompió una puerta de un prostíbulo intentando entrar estando borracho porque estaba enamorado de una de las prostitutas. Digo, digo, ese tipo de historias no se cuentan sobre los maestros de karate, porque los hemos puesto en este panteón de los dioses del karate, entonces dejaron de ser humanos. Y lo que acabo de decir sobre todo puede sonar como una crítica desde la perspectiva moderna, pero era la norma en la cultura y en la época en la que él vivía. Pero, Así que, ¿qué decía Motobu? Hay que tomar, porque si uno toma, se libera. sí, el que ¿Y no qué toma, decía, el karate que no Kian? toma, claro. Kian llevaba a Arakaki Ankichi y a otro más a la zona roja y los hacía emborrachar y pelearse. Y decía, y todos estaban en contra. Y te digo más, Chivana, recién en los últimos años de su vida, pone énfasis especial en la forma que había que entrenar el cuerpo para prepararlo como un arma, porque era lo único que teníamos. Y eso, que lo hizo en los últimos años de su vida, le llevó a enemistarse con un montón de gente. Okay. Y Uchoco Giga por decir las cosas que decía y decir, no, fulano de karate, poquito y nada, y Mengano, con nombre y apellido, Sí. y decía, las puertas de mi casa están abiertas para que venga y me diga lo contrario. ¿Ah? Digo, ¿y por qué? Porque ser honesto y decir, capaz que hay que ser políticamente correcto, o capaz que hay que decir las cosas que aunque sean verdad, disfrazarlas con otra. Pero hay gente que no tiene esa capacidad. Y yo prefiero la gente que es honesta, diga lo que diga, a pesar de que se lleve la contraria de todo el mundo, a pesar de estar equivocado porque no es dueño de la verdad, pero que lo dice convencido de lo que está diciendo. Claro, y que es transparente. Eh, Yo prefiero al equivocado que dice lo que piensa que al cerebrito que hace demagogia con lo que piensa y no dice nada. Dice lo que a otros les gusta escuchar. Serra dice que prefiero la gente de la calle más que el del diccionario, ¿no? mm, Por supuesto Pues que más o sí, menos. totalmente de acuerdo. Aquí muchos Claro, maestros cuando iban a Japón venían prácticamente como si hubieran visto sido Dios, claro. a Dios y entonces contaban unas historias que para mí eran simples anécdotas que te pasan cada día, pero como te pasaba al lado del maestro. Entonces todo eso ha influido también en el mensaje, ¿no? Y nunca le llamaban por su nombre, ¿eh? Siempre decían sensei, el sensei, el sensei. Todo eso contribuye también a esa idea de idolatrizar al maestro, que a lo mejor después cuando venía aquí era muy natural y muy... Bueno, unos sí, otros no tanto, pero que contrastaba un poquito, ¿no? Y claro, todo eso se ha ido sembrando poco a poco y no empezó aquí en Occidente, ¿no? Ni en Japón siquiera, eso se va sembrando y luego va extendiéndose. Pero ¿de dónde salió aquello de que, no, porque sos karateca y tomás cerveza, tomás whisky? Ay, pero claro. fumás. ¿Y por qué fumás? Yo te voy a decir una cosa, la primera vez que fui a Okinawa, yo retocaba la borrachera, porque Viviste era borracho. diaria. Y el señor que nos traducía o traducía lo que decía, decía, ¿sabes qué es? Pero es la única manera que ellos tienen de conocerte. Porque tienen pocos días para saber quiénes sos y qué es lo que te van a enseñar. Sí, no, eso sí puede ser un concepto occidental, el tema de la salud y de la competencia sobre todo, que tienes que estar ahí Los también. okinawenses son los tipos más longevos de la tierra. Y Son los chupan más como los... borrachos que hay. Va, no todos, pero hay una gran mayoría. Bueno, yo hace poco vi un documental y ahora, con mi típica memoria, no me acuerdo cuál es el sensei, pero era un sensei okinawense de mucho renombre y él está sentado en el jardín de su casa tomando vino y fumando mientras le hacen la entrevista. Digo, y eso choca con la visión de lo que la visión deportiva del karate. No, choca con la mentira Mm. que se ha creado en torno a eso. Vos no fumás ni tomás porque es tu propia decisión y me parece maravilloso y respetable. De la misma manera que yo que fumo,
tendría que ser de la misma manera respetable. Porque, en resumidas cuentas, el karate es parte de la vida de cada uno que ha elegido vivir. Yo tomo. Bueno, pero viste que no dije nada, ¿no? Digo, no, el asqueta acá es Pepe. Él sí, ni fuma ni toma. Yo soy atleta, sí, yo soy atleta. Pero No, Ni yo fumo, respeto, y yo te respeto profundamente, y te respeto profundamente, porque yo lo que respeto es tu pero persona. lo mío no es una cuestión de ideología o porque hago karate, sino No, porque es que no me gusta. exacto, y está perfecto. O sea, y, que no tiene que ver. Si yo no hiciera artes marciales, tampoco fumaría y bebería. y Es yo por eso. voy de visita a Sevilla y me mando los baldes de Cruzcampo ahí y él ahí con los juguitos. Pero está bien romper con esos estereotipos. Es como lo hablábamos el otro día. Encontrar a un maestro de 60 años que no tenga panza en Okinawa es como encontrar una aguja en un pajar. Bueno, miren la foto de Motou. Sí, pero te puedo mostrar millones de fotos. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque estamos estereotipados por los americanos que tienen unos bíceps de 80 centímetros y tienen más abdominales que los que vienen con el cuerpo. Es una punto importante para este hombre que el maestro tenga barriga no es significativo. O sea, No, es significativo para significativo. mí, es cómo se mueve. Es cómo desarrolla su energía. Para mí significa, vos ves a alguien, hoy por hoy a nuestra edad y a nuestro tiempo de práctica, yo veo a alguien y digo, este sí tiene karate, este no tiene karate. Claro. Este hombre hace movimientos, pero karate no tiene. Este sí hace karate. Aunque no esté de acuerdo con el karate que haga. Claro. Vamos a entendernos. Y bueno, y Pero eso también. esto es como decir Kung Fu. Kung Fu no es un arte. Kung Fu quiere decir tiene habilidad para esto o para aquello. Tiene Kung Claro. Fu para el piano, tiene Kung Fu para la cocina, o tiene Kung Fu para pintar. Digo, el karate también tendría que definirse de manera. ¿Tenés karate o no tenés karate? Y es personal. Personal. Por eso cuando le pusieron el do, lo empezaron a matar. Porque el do es justamente es decir, hace una cosa Homogeneizar. homogénea de algo que no es homogéneo, es Exactamente. personal. Ya. Mucha gente va buscando escuelas de estilo, de organizaciones, de tradiciones, pero no va buscando ese karate del maestro, no va buscando esa individualidad. Yo al gimnasio de boxeo he ido buscando al maestro. Ni siquiera está un federado, ni siquiera te preguntan si quieres competir, va porque me gusta lo que se hace allí. Eso en karate, desafortunadamente, sobre todo cuando alguien viene de otro sitio, que ya ha pasado por un maestro, te pregunta, bueno, ¿pertenecéis a 6 tal, a 6 cual? No le interesa nada el maestro. O sea, si tú estás en tal organización, es como ya, vale, voy, pero bueno, tendrás que ver al maestro cómo se mueve. Ni siquiera se tiene a veces capacidad para hacer esa comparativa, ¿no? Y entonces, claro, es un poco preocupante, ¿no? De que se mide el karate por esa simpleza, ¿no? De dónde estás. Y Por hablando de eso, eso. vuelvo a repetir, perdóname Jorge, Sí, esto sí. que estamos haciendo nosotros o que se está haciendo a través de Podcast Dojo es una verdad que no puede ser rota por nadie, porque ¿qué se puede decir a partir de esto? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir que vaya en contra de algo que es lo natural y lo lógico? La escuela no me da nada, el que me da es el maestro, no es la escuela, es el maestro. Exactamente. ¿No? Pero Siempre el es el maestro no te maestro. puede dar nada que tú no quieras recibir. O sea, la Y responsabilidad también, es recibir. por eso dicen que el maestro llega cuando el alumno está preparado. Exactamente. Exactamente. Bueno, espero haber logrado generar algún tipo de respuesta a estas preguntas tan bien hechas, tan bien propuestas. Como no hay una respuesta única, no hay una respuesta categórica. Es un proceso y aparte no hay garantías de nada. Y bueno, Sensei, les quería dar las gracias por llegar a trabajar tan profundamente con este tema que nos brindó Leonardo Flamia. Y bueno, espero que Leonardo sienta que le hemos aportado algo y el resto de la audiencia también.
Totalmente de acuerdo. Aparte de otra cosa, creo que este podcast es para principiantes como para grandes maestros. El podcast está acá y hay que, si te gustó, es como un buen libro, se puede releer, se puede revisitar. Bueno, aquí en Dinamarca ya son las 23:39 y este hombre viejo está cansado. Eh, Sensei, gracias por haber venido. Y Gracias a bueno, ti. Placer, como siempre. y Lo seguimos. mismo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gambate kudasai. Gamba.